Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Ser yo. En ese tiempo, tenía tan solo 12 años. En una madrugada, decidí levantarme porque escuché a mi perro ladrar en la azotea. Así que fui a echarle un vistazo. Cuando llegué, vi lo que parecía ser una figura humanoide hecha de niebla, dando vueltas en círculos. Mi perro, que era un pug, se le aventaba, pero solo atravesaba el cuerpo neblinoso del ente, sin provocarle ningún daño. Pero entonces, pareció que la figura neblinosa se dio cuenta de que yo lo estaba observando, y me miró fijamente. Yo me quedé atónito, mientras veía cómo esta cosa se iba acercando lentamente hacia donde estaba. Pude ver cómo esta cosa atravesaba la pared sin ningún problema. En ese momento empecé a correr y gritar, para levantar a mis padres. Ellos se levantaron, y fueron a la zona donde les dije que vi a la figura. Pero ellos no vieron absolutamente nada. Aunque hubo algo que sí pudieron notar. Un pequeño árbol que habían plantado en una maceta en esa zona de la azotea, ya no tenía hojas, como si se las hubieran cortado todas. Así que mis padres ahora estaban convencidos de que algo raro había pasado, y a partir de ese día, instalaron cámaras de seguridad, para poder grabar lo que pasaba allí. Desde entonces no volvió a pasar nada, y poco después las cámaras dejaron de funcionar. Mi perro Pug murió a los pocos días después del incidente, sin ninguna señal de mala salud. Enterramos al Pug en la maceta donde antes se encontraba el árbol. Nosotros creemos simbólicamente, que de esa manera el espíritu de nuestro perro nos protegerá de esa cosa. Diablos, no sabes cuánto te extraño, Frankie. Tengo un par de anécdotas interesantes, y siempre he querido contarlas, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo, así que me alegra tener esta oportunidad. Historia 1. La criatura en mi patio. Primero, les daré algo de contexto. Esto sucedió cuando yo tenía 13 años, a finales del año 2010. Fechas como la Navidad y el Año Nuevo estaban a punto de llegar, así que mi madre se había comprometido en ir a ayudarle a una tía, que en aquel entonces tenía una tienda de regalos, ya que por esas fechas siempre recibía mucha clientela. Como yo tenía internet y una laptop propia, me la pasaba todo el día en eso. Jugaba juegos, y veía películas o series que me gustaban, así que quería quedarme solo en mi casa. Mi madre me insistió en que debía de ir a quedarme con mi madrina hasta que ella volviera, pero yo me negué, e insistí en que podía cuidarme por mí mismo, y le dije, total, la tienda queda a 4 cuadras, estará cerca, así que estoy bien con eso. Cuestión que finalmente mi madre aceptó, y me quedé solo. Al principio todo marchaba con normalidad, pero como solo era un niñato, y era la primera vez que esto pasaba, al pasar el rato comencé a sentirme intranquilo y un poco nervioso. Sin embargo, mis miedos eran bastante coherentes, pues yo no tenía miedo de la posibilidad de que me apareciera un fantasma o un demonio, sino algo más realista, como que un hijo de puta se metiera en mi casa a robar, ya que en aquel entonces mi casa, la cual tiene un patio enorme, estaba bastante desprotegida, y habían varios puntos por los cuales podía colarse algún posible delincuente, aunque eso solo llegó a pasar una vez, por suerte. Bueno, pasó el rato, y como los nervios me tenían demasiado intranquilo, yo, como el niño autista que era, me movía de un lado a otro con mi laptop. Primero me encerraba en mi cuarto, luego me iba a la cocina, la cual estaba justo enfrente, y luego volvía a mi cuarto. Esto lo hacía cada 10 minutos, ya que no terminaba de calmar mis nervios. Finalmente, decidí armarme de valor, y me dije a mí mismo, vamos, sé un hombre, sé como Leon Kennedy, o algo así, cosas de niño autista. La cosa es que decidí armarme con el cuchillo más grande que había en la cocina, con un machete de mi padre, y los puse sobre la mesa de la cocina para tenerlos a la mano, y poder continuar con mis cosas de niño rata y autista tranquilamente. Entonces al rato, luego de haberme calmado un poco al tener mis dos armas, me encontraba viendo Dragon Ball Z, cuando de repente, escuché gritar a las gallinas en el patio.
Aquí quiero hacer una pequeña pausa para explicar algo, y es que las gallinas que teníamos, cada vez que gritaban, era porque algún perro de los vecinos que teníamos en aquel entonces, se pasaba a nuestro patio. Estos perros en más de una ocasión intentaron comerse a nuestras gallinas. Entonces, mis nervios volvieron a elevarse, pero me armé de valor, así que agarré el machete, y me dirigí a la puerta del patio. Yo solo tenía la intención de ver qué estaba pasando. Otro pequeño detalle que quiero agregar, es que detrás de mi cocina, había un aromo, que para quien no lo sepa, es un árbol muy común en ciertas zonas de mi país, Chile, y las gallinas siempre que se asustaban, se escondían detrás de aquel árbol. Precisamente, fue ahí donde las gallinas estaban, muy pegadas entre ellas, gritando por sus vidas. Entonces, cuando me asomé más allá de la puerta, para tener una visión más amplia del patio, mi vista se posó en la parte baja de otro árbol, un olivo que teníamos algunos metros enfrente, el cual dividía mi patio en dos partes por lo enorme que era. En aquel entonces, las gallinas tenían 2 o 3 recipientes con agua debajo de ese árbol. Pero entonces, fue justo ahí, donde vi al hijo de perra que asustó a mis gallinas. Yo esperaba encontrarme un perro, pero en vez de eso, me encontré con una criatura que hasta el día de hoy, la recuerdo con claridad. Era enano, más o menos del tamaño de un bebé de 8 meses, pero muy delgado, llegando a lo esquelético, pues se le notaban los huesos de su columna vertebral. El color de lo que no pude distinguir si era su piel, o un pelaje muy corto, era un tipo gris oscuro, pero era notoriamente gris. Su cabeza era un poco alargada para ser la de un humano, aunque sus orejas nunca logro recordar si eran puntiagudas o no, pero estoy seguro de que no se veían como las de un humano. Cuando esta cosa se dio la vuelta para mirarme, sus ojos eran lo más aterrador que tenía. El cabrón tenía lo que parecían 2 cuencas vacías, pero que brillaban de un rojo sangre muy intenso, y cuando se detuvo a mirarme fijamente, sus malditas cuencas brillaron tan fuerte que por un momento me dieron la impresión de que parecían ser un par de coágulos, o algo como un par de burbujas de sangre, no sé cómo explicarlo la verdad, pero la cosa es que fijó su mirada sobre mí por unos segundos que parecieron eternos. El miedo me tenía paralizado, aún teniendo un machete en la mano no fui capaz de moverme, y entonces este maldito se movió un poco, haciendo un movimiento que parecía algo así como cuando un humano intenta caminar con 4 patas, y luego dio un salto, e hizo lo que hasta el día de hoy, no puedo explicar, pero siempre que cuento esto, lo describo como si hubiese corrido por el aire. Esta criatura no tenía alas, así que claramente no volaba como lo haría por ejemplo, un murciélago, que era lo que más se le asemejaba en apariencia, según yo. La criatura movía sus patas a toda velocidad, una vez que hizo un salto vertical, y se fue corriendo de frente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Así que cuando digo que corrió por el aire, es porque esa es la única forma que tengo de explicarlo. Una vez que mi cuerpo reaccionó, cerré la puerta de golpe, y me metí en la cocina. Por suerte, no pasó mucho rato hasta que llegó mi madre, a quien le conté lo que vi, y hasta el día de hoy, siento que es la única persona que me cree, porque ella al igual que yo, vio con sus propios ojos como las gallinas estaban asustadas y escondidas detrás del aromo, lo cual era la única prueba que tenía para demostrar que no estaba mintiendo. Nunca pude entender qué era esa criatura, pero por suerte, nunca más la volví a ver. Segunda historia. Terrores nocturnos. Esto me sucedió en plena pandemia entre mayo y junio del año 2021. Recuerdo que en ese tiempo estaba pasando por una depresión muy fuerte que me obligó incluso a dejar mi carrera universitaria, así que me la pasaba encerrado en mi cuarto. No puedo decir con exactitud cuándo empezaron a suceder, pero eran 3 pesadillas que empecé a soñar varias veces y se repitieron consecutivamente por un periodo más o menos de 2 meses, por dar un lapso de tiempo aproximado, y fue un suceso que hasta el día de hoy, se me hace difícil de olvidar. Estas pesadillas nunca se repetían en un mismo orden, y nunca soñé las 3 en una misma noche, pero sí se repitieron hasta un punto en que estaba tan familiarizado con ellas que las reconocía al instante, ya que eran lo mismo que tener sueños lúcidos en los que estaba totalmente consciente de mi entorno, solo que no muy agradables.
En la primera pesadilla, me encontraba acostado en mi cuarto totalmente a oscuras, algo que por sí solo me aterra, ya que en la vida real toda mi vida he dormido con la luz prendida, y a veces mis padres en la noche iban a mi cuarto y me apagaban la luz a pesar de que muchas veces les pedí que no lo hicieran, y era la cosa más detestable para mí, tener que levantarme a oscuras entre dormido a prenderla, porque toda mi vida le he tenido un terror enfermizo a la oscuridad. La pequeña diferencia que había en esta pesadilla con la vida real, es que a pesar de la oscuridad, podía distinguir los muebles y otros objetos a mi alrededor, y mientras estaba intentando reconocer mi entorno, en la penumbra por la esquina de los pies de mi cama, logré reconocer una silueta femenina que poco a poco se fue aclarando, hasta que finalmente se acercó donde yo estaba. Era una mujer asiática con un cabello largo y visiblemente dañado, opaco como el de un vagabundo, con un tono de piel pálido que hasta se podría decir que era medio gris. Su cara estaba demacrada como la mierda, y en sus ojos tenía una mirada penetrante que emanaba un odio intenso. Esta mujer me agarró del cuello y comenzó a tratar de ahorcarme mientras me gritaba cosas que solo puedo describir como un montón de balbuceos incoherentes, con una voz que recuerdo que sonaba desgastada, pero a la vez con un tono macabro. Cabe mencionar que estoy muy familiarizado con ciertos idiomas asiáticos como el japonés y el coreano, debido a mis gustos de niño autista como el pop coreano y el anime. También sé un poco de chino porque en la secundaria tuve clases de francés y mandarín, y puedo decir con total seguridad que los balbuceos de esta mujer no se me hacían similares a ninguna de estos tres idiomas. La cosa es que ella intentaba estrangularme con fuerza, hasta que finalmente lograba despertar, totalmente empapado en sudor, y hecho mierda. En el segundo sueño, me encontraba en un lugar que no puedo decir con exactitud qué era, pero se me hacía muy similar al patio, o el pasillo de una antigua parroquia. También tenía ciertas similitudes con las casas coloniales antiguas enormes, pero no estoy seguro. Lo que sí puedo decir con algo más de certeza, es que en aquel lugar se sentía un ambiente más o menos religioso, si es que eso tiene algo de sentido. La cosa es que me hallaba frente a lo que parecía ser un pasillo algo largo. Cabe aclarar también que en este sueño siempre tenía lo que solo puedo describir como un filtro sepia. Es decir, todo a mi alrededor se veía en este tono, como si estuviese mirando todo a través del filtro de una cámara en lugar de mis ojos. Bueno, no me lo pensé dos veces y decidí adentrarme por este pasillo, o lo que sea que fuese ese lugar, y a medida que iba avanzando, me percataba que al fondo se podía distinguir la figura de una persona, así que aceleré el paso. Me acerqué, y entonces, vi que se trataba de un niño antiguo, por así decirlo, muy delgado, que estaba de espaldas. Digo que era como un niño antiguo, porque llevaba una vestimenta que concordaba con la época y el ambiente de aquel lugar. Unos pantalones cortos con tirantes, una camisa que supongo era blanca, unas medias largas estiradas hasta arriba, unos zapatos que supongo eran cafés, y una boina de esas que hoy en día solo he visto a puros ancianos usarlas, que le cubría el peinadito de mierda de lengüetazo de vaca, que usaban los mocosos de esa época. La cosa es que cuando me acerqué para intentar hablarle, cometí el terrible error de colocarle la mano en el hombro, y entonces, este pequeño hijo de puta me agarró del antebrazo con una fuerza que no concordaba en lo absoluto con su flacuchento cuerpo, y cuando se dio la vuelta, ni siquiera alcancé a distinguir sus rasgos, porque sus ojos rápidamente se deformaron hasta volverse dos cuencas vacías enormes, mientras que a la vez su boca se abría anormalmente muy grande, y acto seguido, el ser comenzó a emitir un grito macabro desgarrador tan fuerte, que me dejó paralizado, y que también emanaba una sensación muy densa, la cual solo puedo describir como una fuerza que me empujaba tan fuerte, que se sentía como si el alma se fuera a desprender de mi cuerpo, por decirlo de algún modo. Este pequeño hijo de puta era el ser al que más le temía de mis tres pesadillas, y por eso en las posteriores veces que volví a soñar con ese lugar de mierda, siempre intentaba evitarlo a como diera lugar, pero era inútil, ya que siempre terminaba apareciendo de espaldas, para luego mostrar su horrible cara, y hacer su maldito grito aterrador. En la tercera pesadilla, el lugar de los acontecimientos era algo así como el pasillo de un hospital abandonado, en un avanzado estado de deterioro. Este tenía los aspectos típicos de un lugar como ese, por ejemplo, había paredes notablemente agrietadas, o un montón de basura tirada por todo el lugar.
Algo que tenían en común esta y la segunda pesadilla, era que todo a mi alrededor lo veía de un solo tono, como si estuviera observando todo a través del lente de una cámara con un filtro, pero en esta pesadilla en lugar del color sepia, lo veía todo con el tono verde de los típicos videos de fantasmas, o por dar un mejor ejemplo de esto, como si estuviera dentro del videojuego Outlast. A mis espaldas, no había más que una pared, lo cual me hizo sentir como si estuviera totalmente acorralado, al final de un callejón sin salida. Al frente de mí, se podían distinguir dos espacios, siendo el primero de ellos un desvío hacia otro pasillo, a mi mano izquierda. El segundo espacio se encontraba justo enfrente mío, al otro extremo de este pasillo estrecho, y se trataba de algo que solo puedo describir como una entrada en la que le habían sacado la puerta que debería estar ahí, pero que en su lugar, estaba bloqueada por dos tablones gruesos puestos en forma de X. Detrás de esta entrada bloqueada, casi no se lograba distinguir nada debido a la oscuridad, hasta que de pronto, apareció un rostro aterrador mirándome. Yo me paralicé del miedo con tan solo verlo. Este ser tenía un aspecto humanoide, y era tan alto que diría que fácilmente medía más de 2 metros. Sus extremidades eran largas, pero no de proporciones anormales, de hecho, eran coherentes dentro de lo anatómicamente posible para un humano, a pesar de su altura. El hijo de puta tenía el aspecto de que fácilmente le sobraba la fuerza para romper esos tablones como si fueran de papel, pero en lugar de eso, esta cosa prefería asomar poco a poco sus largas extremidades a través de una esquina de los putos tablones con forma de X. Yo era incapaz de moverme debido al miedo, mientras el ser terminó de colarse a través de los tablones. Una vez que estaba completamente dentro del pasillo, el ser fue incapaz de pararse completamente, sin chocar contra el techo. El hijo de puta estaba desnudo, su piel se podía distinguir de un color gris, a pesar del color verde con el que veía todo el lugar, y su rostro era la mierda más horrorosa que haya visto nunca. Él se dirigió hacia mí con pasos fuertes, mientras que a la vez corría agresivamente como podía, debido a lo difícil que debía ser para él desplazarse a través de un pasillo tan estrecho. Entonces, yo me quedé ahí, sin poder hacer nada, paralizado por el miedo. Hasta que finalmente, me desperté, justo cuando esta cosa estuvo a punto de alcanzarme. A pesar de que este maldito era objetivamente el más macabro y aterrador de los tres entes, el niñato de la segunda pesadilla sigue siendo hasta la fecha, al que más terror le tengo. Hasta el día de hoy, no puedo olvidarme de ellos, pero por suerte, ya pasó mucho tiempo desde que dejé de soñarlos. Tengo una historia que creo que vale la pena dar a conocer. Primeramente, sepan que soy de Buenos Aires, Argentina, y que desde hace algunos años resido en Mendoza, una de sus provincias. Mi historia comienza y termina en el verano del año 2017, cuando me encontraba de visita en el departamento de mi padre. Sepan también, que siempre fui alguien que de una forma muy leve, llegó a percibir ciertas anomalías, quedando siempre con la certeza de que podía haber algo más en este plano, de lo que estamos acostumbrados a ver. Incluso de niño, recuerdo haberme preocupado al escuchar los murmullos de un hombre adulto, cuando yo apenas estaba en 4º grado. De más está decir, que cuando eso ocurrió, no había ningún hombre alrededor. Pero volviendo al hecho que me motivó a escribir, ese verano, a principios del 2017, estando en el departamento de mi padre, casualmente él no se encontraba debido a que tenía que cumplir su turno de radiólogo en el hospital naval, y en casa estábamos la novia de mi padre, mi medio hermano bebé, y un hijo de otro matrimonio de la mujer antes mencionada. Algo que me resulta de suma importancia, y que creo que le interesará a la audiencia, es que en esta noche en cuestión, recuerdo que el niño, el que era hijo de otro matrimonio de la novia de mi padre, que era la definición de molestia e hiperactividad, se quejaba constantemente asustado con su madre, de que una especie de demonio o espectro, no recuerdo bien, lo amenazaba con lastimarlo. Claramente, viéndolo todo desde una respetuosa distancia, lo desestimé, y en mis propias cavilaciones, lo adjudiqué a un intento de llamar la atención. El hecho escaló al punto en que este niño se acercó a donde estaba yo, que era en una cama dispuesta en medio de la sala, para contarme acerca de esta supuesta entidad. Naturalmente, le dije que se fuera a dormir, y que todo iba a estar bien.
Pasó un rato, y finalmente, en la habitación donde estaba mi hermano, su madre, y el niño asustado, dejó de oírse ruido alguno, estando la puerta ya cerrada. Recuerdo con perfección que yo estaba viendo videos entre las sábanas, cuando de pronto, sentí como una mano de niño me agarró uno de los dedos de mi pie, y acto seguido, sentí el peso de alguien que se sentaba a las orillas de mi cama. Instintivamente, me hice para atrás, y me cubrí la cabeza, dándome cuenta al instante, de que eso no tenía que haber pasado, puesto que todos se encontraban en la otra habitación, y que mi madrastra no hubiera dejado vagando solo, a mi hermano bebé, ya que era muy peligroso. Por eso me cubrí, porque sabía que esto no era algo normal. Si hubiese cabido en mí la posibilidad de que hubiese sido un asaltante, hubiera salido de mi parálisis, y hubiera atacado, pero para que me entiendan, sentí claramente la mano de un niño, y luego, también sentí como alguien se sentaba a las orillas de mi cama. Sabía que toda forma de ataque sería inútil, así que me quedé esperando. Recuerdo haberle contado lo sucedido a la novia de mi padre, y creo que su respuesta fue algo así como, que había energías dando vueltas en ese lugar. Pero mi historia no termina ahí. En esa misma noche, tuve una especie de sueño, o bueno, realmente no sé si esto que les contaré a continuación también sucedió estando yo despierto, pero lo aterrador para mí, alguien que jamás sufrió una parálisis de sueño, es que al día de hoy no sé qué ocurrió en esa madrugada, pues recuerdo estar viendo como una especie de ente esquelético, estaba posado sobre mi espalda, lo cual me da indicios de que fue un sueño, y luego, no sé si en el sueño o estando despierto, yo no me podía mover. Fueron unos instantes, o así lo recuerdo. Pero quiero dejar algo muy en claro. Dejando de lado mi posible parálisis de sueño, lo que pasó antes, cuando sentí como la pequeña mano me tomaba del pie, fue estando yo completamente despierto. Como les digo, incluso estaba viendo videos en mi tablet. Pero haber tenido luego esa mezcla entre realidad y sueño, donde esa cosa se sentaba en mi espalda, fue demasiado como para tratarla de casualidad. Días más tarde, mi padre hizo una especie de limpia en el departamento, y no volví a experimentar algo así. Esta historia es algo corta, y pasó hace tiempo. Yo me encontraba en la casa de mis abuelos, la cual estaba en mitad del monte. Eran como las 3 o 4 de la mañana, y estaba amaneciendo, mientras yo seguía jugando con mi PC. En ese momento me dieron unas ganas increíbles de ir al baño, así que fui, y saliendo de él, me dirigí hacia la cocina. Pero primero, para llegar a ella, hay que pasar por la sala de estar, en la cual hay un sillón con una tele y una estufa. Cuando fui a la cocina pasando por la sala, tuve esa sensación de cuando alguien te está observando fijamente. Entonces, cuando tomé agua, y estaba a punto de regresarme a mi cuarto para dormir, alcancé a ver una sombra de un tipo totalmente oscuro, sentado en el sillón. Cuando la vi, me quedé paralizado por el miedo. Tenía ganas de gritar, pero no salía nada de mi boca. Entonces, recobré el sentido, y me eché para atrás por instinto, creo yo. Me froté los ojos para ver si esta sombra era real, o una alucinación por el sueño. Desafortunadamente, el desgraciado seguía ahí, así que me quedé toda la madrugada hasta que amaneció, y de un momento para otro, esta cosa se desvaneció. Entonces, finalmente me regresé a mi cuarto, y ese día no pude dormir. Este suceso nunca se lo conté a mis abuelos, porque podrían haber pensado que era por culpa de los juegos, o por el sueño. Por lo que sé, ese sillón le pertenecía a mi bisabuelo, así que no lo sé, quizás se trataba de su espíritu manifestándose, o algo así. Esta historia sucedió hace unos 3 años. Yo soy de la Ciudad de México, pero mi mamá es de Guanajuato. Regularmente visitamos a la familia de mi mamá cada año, y nos hacemos unas 3 horas de viaje. La familia de mi mamá tiene un rancho cerca de un pueblo llamado Valle de Santiago, el cual era un lugar bastante tranquilo hace unos años, hasta que llegó el narcotráfico. Ahora esa zona es muy insegura, y no sabes si te vas a encontrar a unos tipos con cuernos de chivo, paseando en una troca blanca. Sobre todo en algunas regiones rurales. Hace 3 años, nuestra visita al rancho fue diferente. Se trató de una visita de emergencia, ya que en resumen, a mi abuelo, que en paz descanse, le habían diagnosticado cáncer, y estaba empeorando rápidamente.
Mi mamá y sus hermanas estaban muy preocupadas sobre esto obviamente, ya que eran tiempos difíciles, y mi abuelo iba y venía del hospital. Una tía tenía una amiga que estaba muy metida a eso de la medicina poco convencional, o esas cosas, la verdad no sé cómo explicarlo. Esa amiga le contó a mi tía, que el caldo de sopilote, un buitre, era muy bueno para aliviar un poco los síntomas. El problema es que en ningún rancho, ni en el pueblo, vendían carne de sopilote obviamente. Por lo que la opción lógica era cazar algunos de ellos. Aquí es donde entran mis primos, a los cuales vamos a llamar J, A, E, y yo soy R. J tenía 21 años, A tenía 17 años, E tenía 15 años, y yo, R, tenía 16 años. Mis primos que son de allá, obviamente sabían arreglárselas en el campo. Yo soy un citadino que de vez en cuando salía al campo, por lo que mi mamá no me quería dejar ir a la casa. Pero finalmente, mis primos hablaron con ella y con mis tías, y sí me dejaron ir. J tenía un fusil de cerrojo, de esos antiguos, y A tenía un rifle de diablos. Ellos por lo visto sabían usar bien los rifles. En cuanto a mí, solo había disparado 2 veces con el rifle de diablos, y no le daba a una mierda, pues era bastante malo. Obviamente no íbamos a ir por la carretera con unos rifles a mediodía. El plan era ir por unos sembradíos, observando el cielo, y vigilaríamos si había sopilotes volando por ahí, para esperar a que bajaran. Por cierto, nos íbamos a ir por ahí de las 4 de la tarde, pero J y A habían ido a otro rancho cercano a hacer no sé qué cosa, y volvieron hasta casi las 5. Mi primo, se llevó un machete, lo cual se me hizo totalmente estúpido, ya que íbamos a cazar aves. Le pregunté por qué se llevaba eso, y él me respondió con un por si acaso, para después decirme que agarrara su os. Viendo que yo iba a ser el único sin llevar nada, finalmente tomé la os. Poco después de las 5, nos fuimos caminando del rancho a través de los sembradíos. Estuvimos caminando como 1 hora, y nos paramos en un remolque que estaba al lado de un camino de terracería a comer algo. Mi primo A traía una bolsa de chicharrones de esos que venden en la calle. Después, seguimos caminando otros 10 minutos, hasta que alcanzamos a ver unos 3 sopilotes dando vueltas en el cielo. Se me olvidó decir, que ese último tramo lo recorrimos siguiendo el camino de terracería, que a su lado tenía una zanja con agua, y varios árboles. Para acercarnos a las aves, nos salimos del camino, y nos pusimos atrás de un montón de estiércol seco. Nos quedamos hablando un rato, esperando que los desgraciados bajaran, pero cuando nos dimos cuenta, ya estaba oscureciendo, y los pájaros ya no estaban. Todos pensamos, maldita sea. Pero después de estar viendo el cielo un rato buscándolos, no los volvimos a ver. J nos dijo que ya no había nada que hacer, y que era mejor regresar. Agarramos nuestras cosas, y volvimos al camino. Ya estaba prácticamente oscuro, y las únicas lámparas que teníamos eran las de nuestros celulares, las cuales iluminaban una mierda. Poco tiempo caminando después, justo teniendo el viejo remolque a la vista, escuchamos un sonido venir de la zanja. Se escuchó como si un animal hubiera dado un brinco al agua, y estuviera desesperado por salir. Todos volteamos hacia la zanja, pero no vimos nada. Mi primo, dijo que probablemente se trataba de un perro que intentó brincar la zanja, pero cayó al agua. A mí me pareció que eso tenía mucho sentido. Pero J y A se vieron a los ojos, y dijeron que había que apurarnos para volver al rancho. La verdad no le tomé importancia, porque a quien le gustaría andar caminando en medio campo con solo la luz de tu celular chino, con unas armas del siglo pasado, y más en un lugar como Guanajuato. Justo cuando dimos la vuelta a la altura del remolque, para meternos a los sembradíos de nuevo, volvimos a escuchar un sonido que provenía del agua. Mi primo, corrió a ver qué era lo que había hecho ese sonido, pero J y A se veía que no tenían interés en curiosear. Como sea, mi primo, se quedó quieto por unos segundos, viendo al agua, y al parecer, había apagado la linterna de su celular. Yo me acerqué a preguntarle que qué pasaba, y entonces, cuando alumbré la zanja junto a los árboles, vi una enorme silueta negra, como de unos 2 metros de alto, y estaba asomándose desde atrás de un árbol. Yo solo me quedé apuntando a esa cosa con la lámpara, mientras en voz alta grité el nombre de J, y le dije que qué era eso. J y A ya estaban atrás de mí, viendo lo mismo que yo. J, con una voz miedosa, le preguntó a esta cosa que por qué se escondía, a lo que la figura negra se asomó más, y esta se hizo más oscura, pero a la vez más perceptible. No sé qué carajos era lo que estaba viendo. Esa mierda fue lo más bizarro que he visto, y ese movimiento que hizo para asomarse más, es algo indescriptible, pues fue algo demasiado lento. La verdad, no sé cómo explicarlo.
Al ver que esa mierda no respondía, y después de ver ese movimiento, mi primo A disparó al aire con su rifle, para después echarnos a correr. De esa parte tengo un recuerdo extraño, de nosotros corriendo por un sembradío con plantas que nos llegaban a las rodillas, con la canción Painted Black de fondo. En ese momento estábamos súper cagados de miedo, y solo corríamos hasta el cansancio. Unos 2 minutos después de correr, empezamos a ir más lento, y finalmente, comenzamos a caminar en silencio. Yo solo pregunté que qué era esa mierda, y todos dijeron que no tenían ni puta idea. Después de llegar sin nada, fuimos con mis tías a explicar lo que habíamos visto, pero no nos creyeron. Nos dijeron que probablemente se trataba de un borracho que se asustó cuando nos vio por ahí, y de no haberlo vivido, probablemente pensaría que eso fue lo que pasó. Al día siguiente, mi abuela me preguntó en detalle cómo era eso que vimos. Le dije de forma muy simple lo que vi, porque aún seguía en shock. Ella me dijo que su papá le había contado que en tiempos de la revolución, en ese camino asaltaban carretas de las haciendas, o del gobierno, y que en esa zanja mataban a los que se hacían los valientes. Me dijo que habíamos visto un fantasma, pero la verdad, estoy seguro que esa mierda tenía de fantasma, lo que un gato tiene de un pez. Actualmente, esos momentos de cuando vimos a esa cosa, los recuerdo como si lo hubiera soñado, pero cada vez que visito a mis primos, sale la plática sobre eso, y al parecer, nadie lo volvió a ver. A esta historia la llamo, Huesos en el Jardín. Antes de iniciar, les daré algo de contexto. Ya que la historia involucra a mis abuelos como protagonistas, primero comenzaré hablando de mi abuela. El padre de ella, quien vendría a ser mi bisabuelo, fue un niño que sufrió los últimos estragos ocurridos después de la Revolución Mexicana. Lo que vivió en esos días le forjó un carácter duro, algo que transmitió a sus hijos e hijas. Por lo tanto, mi abuela no era alguien que se dejaba intimidar fácilmente. Por otro lado, mi abuelo es originario de Veracruz, pero también convivió muchos años con gente de Catemaco, que para quienes no lo sepan, es una región que se destaca por sus tradiciones de brujería, curanderos y adivinos. Esta clase de servicios son ofrecidos a cualquiera que esté dispuesto a pagar por ellos. Ahora sí, comencemos con la historia. Eran principios de los años 80, y en ese momento mis abuelos vivían en una zona bastante marginada de la ciudad, así que consiguieron un departamento de planta baja con un jardín a un precio de ganga. Ellos decidieron aprovechar la oportunidad, y adquirieron el departamento. A finales de los años 90 y principios de los años 2000, fue cuando las cosas spooky comenzaron. En esas épocas yo debía de tener al menos unos 7 años. Cuando estábamos de visita con mis abuelos, mi madre solía atenderlos levantándose para calentar la comida, lavar los trastes, etc. En ciertas ocasiones, cuando ella se sentaba en el sillón después de atender a mis abuelos, mi madre se quejaba de tener dolores de cabeza muy intensos, que no mejoraban hasta tomar medicina. Yo, por otro lado, cuando estaba viendo la tele en ese lugar, pasada una media hora, comenzaba a sentir dolores intensos de cabeza, de aquellos que podrían llamarse migrañas. El dolor era tan intenso, como una punzada en el cerebro. Recuerdo mucho que las noches en las que llegaba a dormir en esa casa, ya sea por Navidad u otra festividad, si llegaba a dejar un vaso con agua, refresco o jugo sobre la mesa, al día siguiente aparecían insectos ahogados en el líquido. No importaba si dejábamos 1 o 3 vasos, siempre aparecían 3 o 4 insectos en cada uno de ellos. No importaba cuánto limpiaran, movieran muebles, o si llamaban a un fumigador, siempre había plagas en esa casa. Este tipo de eventos continuaron por algunos años, y siempre pasaban cuando visitábamos esa casa. Una noche en particular, mi prima pequeña se levantó en medio de la noche, porque escuchaba el sonido de un golpecito contra el vidrio. Al principio, mientras ella apenas estaba despertando, no tenía muy claro el origen del sonido, y pensó que solo era el golpe de una rama sobre la ventana. Pero al enfocar el oído, ella se percató que el sonido venía desde dentro de la casa, en específico, de una mesa con vidrios que había en el comedor. Escuchando más detenidamente, se dio cuenta que eran ruidos rítmicos. Ella los describió como el sonido que uno hace cuando golpeas ligeramente los dedos contra la mesa. Eso la asustó, y rápidamente corrió al cuarto de al lado, donde estaban sus padres.
pero cuando ella abrió la puerta y asomó la cabeza, dijo que alcanzó a ver la silueta de una sombra negra, sentada sobre la silla del comedor. Esto le dio tanto miedo, que en lugar de ir con sus padres, salió corriendo gritando hacia la habitación de mis abuelos, pero para el momento en que ellos salieron y prendieron la luz, ya no había absolutamente nada. Esa fue la última gota que derramó el vaso para mis abuelos, así que decidieron buscar ayuda de todo tipo. Al final, uno de los amigos del abuelo, quien era una especie de chamán que provenía de Catemaco, los visitó, y de inmediato supo que algo malo les estaba pasando. Este hombre les mencionó que posiblemente estaban sufriendo de alguna maldición, y que las de ese tipo, requerían de maldecir la tierra donde estaban habitando. Después de dar unas vueltas por el jardín, el chamán dijo que escarbarán en la tierra ubicada cerca de una ventana. Ahí encontraron una foto de mis abuelos, junto con unos huesos, y un mechón de cabello, además de lo que parecía ser un trapo con sangre. Entonces, el chamán procedió a retirar esos objetos con una pala, y ponerlos en una bolsa negra, para después bendecir la casa con algunos rezos. Al final, él les pidió a mis abuelos que volvieran a entrar a la casa. El chamán les dijo que la maldición, al parecer no era para ellos directamente, sino para sus seres amados. Después de la explicación, él les dio una serie de instrucciones y rezos muy precisos en un papel. En resumen, era una especie de rito que tenía que cumplir el miembro más fuerte de la familia, en este caso, mi abuela. Al poco tiempo, decidieron confiar en lo que dijo aquel hombre. El ritual consistía en tener una vela de color amarillo, con la cual quemarían de manera muy lenta unos ramos con hierbas y flores, que les dejó aquel chamán. La persona tenía que caminar con la vela por toda la casa, mientras esparcía el humo en cada rincón de la misma. Cuando hizo esto mi abuela, al principio ella describió que dentro de sí, sentía algo de miedo mientras hacía las instrucciones, pero se mantuvo fuerte, y continuó con ello. Para el momento en que ella llegó a su cuarto, empezó a escuchar susurros que le decían que ella era débil, y que se detuviera. Ella ignoró los sonidos, y para el momento en que comenzaba a acercarse a la mesa, comenzó a escuchar unos golpecitos en el vidrio, que con cada paso que daba, se hacían más fuertes. Esos metros que ella tuvo que caminar los sintió eternos, pues a cada paso el sonido se intensificaba y se expandía. Ya no solo eran golpes en la mesa, sino ahora también en las ventanas, en los baños, y en el televisor. Mi abuela expresó que jamás había sentido tanto miedo como ese día, pero que no mostró ningún signo del mismo en ese instante. Después de pasar por la mesa, y completar todas las habitaciones, ella mencionó que sintió una paz interna como ninguna otra. Desde ese día se detuvieron los dolores de cabeza intensos, las luces que llegábamos a percibir, y los sonidos, desaparecieron todos por completo. Como hombre de ciencia que me considero, quiero refugiarme y pensar que fue una histeria colectiva, pero a la vez, pienso que hay cosas en este mundo que aún no comprendemos, las cuales están ocultas a nuestros ojos, y solo son visibles para ciertas personas, como aquel chamán. Esto ocurrió hace unos años. No recuerdo cuándo, pero fue en la década pasada, cuando mis abuelos aún vivían. Durante la primera mitad de la década, yo y mi hermano solíamos dormir en el hogar de mi abuela, en una habitación con dos camas unidas con la cabecera, señalando hacia el oeste. A la izquierda de la misma, había una ventana, y desde ella, podía verse la mesa por donde almorzábamos, aparte de que también se veía la entrada al exterior, y cabe resaltar que no había ninguna puerta por esa sección. En una noche, yo desperté de repente, y decidí mirar por la ventana. Lo que vi en ese instante fue algo que me dejó confundido, como también aterrado en aquel tiempo. Por el cristal de la ventana, había visto una pequeña sombra. Lo sé porque detrás de ella, alumbraba una luz que estaba por allí. Por alguna extraña razón, mi mente de niño confundió esa figura por mi padre, pensando que él había estado allí. Pero poco después, me di cuenta de ciertos detalles, que eran bastante extraños sobre esta figura. Como por ejemplo, había distinguido que la figura parecía la de un primate, o por lo menos yo lo interpreté de esa manera. Otra cosa que también noté, fue que tenía una cola de ave, similar a la de un gallo. Aún hay más detalles inquietantes de esto, y son los siguientes.
En aquel tiempo, mi abuela tenía una docena de gallinas, y entre ellas, también había un gallo. Sin embargo, no creo que la figura que se encontraba en la ventana podría haber sido el gallo, porque para empezar, ¿qué hace un gallo despierto en medio de la noche? Mucho menos podría ser un primate, ya que el pueblo en el que vivo, como tal, no es una zona rural, pues está repleto de árboles y muchas casas. El único lugar donde podrían haber primates está bastante alejado de la casa de mi abuela, bastante al norte para ser específico. Aunque de haber monos cerca, seguiría siendo extraño el que haya uno despierto a esas horas. Y bueno, al día siguiente cuando le conté esto a mi abuela, ella también me contó que encontró unas huellas de tierra sobre la mesa, huellas que por desgracia ella limpió antes de que yo pudiera verlas. En el país en el que vivo, existe la leyenda de un ser mitológico al que llamamos el pombero. Se lo retrata con la forma de un hombre bajo, oscuro, y con mucho pelaje. Algunas versiones lo retratan como un duende. Este personaje supuestamente suele andar por las noches en zonas rurales. Se dice que en las noches vaga por ahí, mientras va silbando, y cada que pasa cerca de una casa, o granja, con crías de gallinas, este mismo empieza a silbar, avisando así de su presencia. También se cuenta que puede embarazar mujeres con solo tocarlas, puede imitar el sonido de animales silvestres, puede enloquecer a las personas, volverse invisible, y hacer que los cazadores se pierdan en las inmensidades de los bosques y selvas, si estos matan más de lo que pueden comer. Se cuenta también que detesta que la gente lo nombre en voz alta a medianoche, y más aún que imiten su silbido. La verdad, siempre he tenido la duda sobre si la pequeña figura extraña, y el pombero, puedan ser la misma cosa que vi esa noche por la ventana, cuando era solo un niño. Bueno, esta historia no es realmente mía, sino que es de mi hermano mayor, y le ocurrió cuando él era solo un niño. En esa época, él vivía en una colonia llamada Pochota, la cual es un lugar sumamente pobre. Él estaba en la casa de mi abuela en ese entonces, la cual poseía una estructura particular cuanto menos, ya que estaba casi bajo tierra, es decir, que estaba varios niveles por debajo del resto del suelo, aunque no por mucho. Así que tenías que bajar a través de 2 o 4 escalones de piedra, para ir por un pasillo sin techo, hasta entrar por la puerta de la casa. Entonces, fue ahí, en ese mismo pasillo, cuando él afirma que una vez durante la noche o al anochecer, sucedió algo inquietante, ya que mientras él estaba en el sofá, se dio cuenta de la presencia de una extraña figura negra, como una sombra, caminando a través del pasillo. Luego, cuando él fue a revisar, esta cosa ya no estaba por ninguna parte. Hasta el día de hoy, él no sabe con certeza qué diablos fue lo que vio en esa noche. Esto sucedió el año pasado, pero como veníamos de una fiesta, pues hay varios detalles que difieren entre versiones, primero por nuestro estado, y dos, ya lo leeréis ahora. En España, y sobre todo en el lugar donde vivo, se han ido modernizando las estructuras. De las que voy a hablar el día de hoy, son estructuras como hospitales, vías de tren, y demás infraestructura, las cuales se encuentran concentradas en un punto, y que en vez de remodelarse, se decidieron abandonar y dejar a su suerte. Postdata, había puesto el nombre real de mis amigos, pero preferimos mantener todos el anonimato si es posible, así que perdón por las molestias. Una vez dicho esto, comencemos. Esto sucedió a finales de julio de 2022, en España. Aquí la universidad se termina en mayo o junio, dependiendo de si escoges la primera o segunda semana de exámenes. Pero algunos amigos reprobaron, y se fueron a recuperaciones en julio de ese mismo año. Tras esto, decidimos ir de fiesta a un barrio de una de las grandes ciudades de España, pero nosotros vivíamos en un piso compartido cerca del centro de esta, así que otro amigo, a quien le llamaré como el anfitrión, nos acogió en su casa. Tras haber estado toda la tarde y una parte de la noche ahí, nuestro amigo el anfitrión nos dijo lo siguiente. Aquí cerca hay un complejo urbano abandonado, con un hospital, una escuela, y más lejos un túnel de tren inutilizado, desde hace más de 22 años. ¿Acaso es seguro ese lugar? ¿No se nos puede venir el edificio abajo? Si es seguro, ya he estado más veces ahí antes. Eso era mentira, pues ese complejo sí existía, pero quien realmente había estado allí antes, era su hermano mayor.
Nuestro amiguito el anfitrión nunca fue solo porque era un cagón, y seguramente quería llevarnos, para tener escudos humanos a su lado. Ok, ¿tú qué opinas? Me parece bien, pero ¿cómo vamos a llegar hasta ese lugar? Fácil, caminando. Se me cayeron los huevos al suelo, cuando escuché que su plan era caminar a las 2:30 de la madrugada, por un barrio casi marginal de la ciudad para llegar hasta allí, lo cual estaba algo lejos. Al final, después de 1 hora caminando, vimos el lugar a lo lejos. La entrada de este parecía la de un bosque, pues con la desaparición de la actividad humana en la zona, los árboles crecieron y ahora rodeaban el complejo, así que este lugar ahora estaba dentro del bosque en sí. Nuestro equipamiento eran unas linternas, y un cuchillo de rescate que siempre llevaba encima. No era tan grande, pero hacía bien su trabajo. Por cierto, lo de la escuela fue una completa mentira. En realidad solo había una especie de gran almacén para material médico, en el que desde ahí se tenía planeado suministrar a los otros hospitales de la ciudad. Lo que sí era obviamente cierto, era lo del hospital. Probablemente en su época habría sido lo más moderno, pero ahora, tras décadas de abandono, solo quedaba su estructura bien conservada. Tengan cuidado, podría haber ocupas en este lugar. Bien, para los que no sepan el significado de esta terminología, se los explicaré. Un ocupa es aquella persona que invade otra propiedad, y se queda a vivir en ella, ya sea la propiedad de un particular, o del Estado. Estos suelen ser bastante agresivos, e incluso territoriales, y no tienen miedo a meterte un machetazo. Este cabrón del anfitrión, no nos dijo nada de eso, hasta estar a escasos 10 metros de la entrada. Pero ninguno de nosotros quería ser el maricón del grupo, así que nos tragamos nuestro miedo, y decidimos explorar el almacén. En verdad, este fue una completa mierda decepcionante, ya que solo era un edificio de 23 por 23 metros, y bastante alto que ya estaba vacío. Solo quedaban estanterías industriales tiradas, también una parte del techo se había caído, y con el calor del verano, el metal estaba dilatado, así que por ende hacía ruidos, y se escuchaban crujidos metálicos. Así que al final, ante el riesgo de ser aplastados, nos fuimos del almacén, pero no todo estaba perdido, pues aún quedaba el plato fuerte. El hospital se veía que era grande ya desde la entrada, y contaba con varias plantas. Pero para mí, las más escalofriantes eran la de psiquiatría, y la de oncología. Esta última debido a que trabajé como chico de los recados de una enfermera amiga de mi abuela, y esta a veces me mandaba traerle la comida, así que debía de pasar por ahí. Lo que más me perturbaba de ahí, no se ofendan los que padecen o conozcan a alguien que sí, era la miseria humana que se vivía. No me quiero ni imaginar cómo sería en el prime del hospital, cuando esa zona de la ciudad aún no era un barrio marginal. La entrada estaba cerrada con un candado, pero como este estaba muy oxidado, creo que lo rompimos en vez de forzarlo. La recepción era espaciosa, pues tenía una cafetería, y una especie de mini supermercado allí también. Pero con tan solo leer la guía de los pisos, se me congeló completamente la sangre. La planta de psiquiatría estaba encima nuestro, y la de oncología en la tercera planta. Decidimos subir por las escaleras, las cuales eran de cemento ya blando, debido a la humedad del lugar. Todos estábamos callados, y llegamos a la planta de psiquiatría. No había mucho por ahí, pues solo tenía 4 habitaciones acolchadas, las cuales habían ido perdiendo el revestimiento con el paso del tiempo. El resto de habitaciones eran normales, con colchones podridos y camas con correas. Ese lugar no fue para nada tan espeluznante como yo esperaba. Tal vez fue porque se trataba de solo un simple piso, o porque compartía lugar con el área de neurología, no lo sé, pero fue decepcionante en cierto modo. Pero entonces, de la nada mi amigo me susurró algo en el oído. Ok, ¿no tienes la sensación de que alguien te está observando? Yo le respondí que un poco, pero lo achacaba a donde estábamos. En ese momento fuimos a las escaleras, y subimos hacia el segundo piso. Ahora estábamos en el área infantil, y este sitio hizo que se me erizaran los pelos de los huevos. Como dije, era el área infantil, pero esta también compartía piso con el área de neumología, y de cardiología. Pero de repente, sorprendentemente todos escuchamos a lo lejos la tos de una persona. Se escuchó como la tos de un fumador, ronca y profunda. Nuestro amigo el anfitrión se había ido a mear, y lo culpamos a él de haber tosido, pero él solo se negó, así que decidimos no creerle. Tras no encontrar nada interesante en esa planta, decidimos seguir subiendo.
Así fue como llegamos al área de oncología, la cual compartía planta con todas las consultas de los órganos del aparato digestivo. Y es en esta parte de la historia, donde empieza lo inexplicable. El anfitrión, un amigo, y yo, juramos haber escuchado pasos, y unos pequeños quejidos, pero nuestro otro amigo, dijo solo haber escuchado los pasos. Si solo hubiese sido yo, diría que se trataba de mi mente, recordando esos 2 años que tuve que pasar por esa área en otro hospital, pero los demás también los escucharon. Después de eso, en esta planta solo nos encontramos con vías en las que introducían las quimioterapias, y algunas jeringas usadas, al igual que cosas útiles para radioterapia, y eso, con más maquinaria de hasta la década de 1980. Ninguna de estas máquinas tenían algún componente de cobre u otro metal que fuera útil, o que tuviera valor en el mercado. Finalmente, subimos a la última planta que era la de traumatología. Esta era la planta en mejor estado sin duda, debido a que según nuestro amigo anfitrión, esta fue la última en ser remodelada. Mientras estábamos subiendo a ella, alcanzamos a ver algunos movimientos extraños. Entonces, decidimos asegurarnos de que todo estuviera bien. Después, nos volvimos a mover, y nos metimos en una habitación. Todo estaba normal en ella, excepto por una mochila que había allí. Esta era negra y voluminosa, en casi perfecto estado. Eso solo podía significar una cosa, y es que probablemente había alguien más por allí, junto con nosotros. Un amigo la abrió, y sacó de ella una bolsita, con lo que parecía ser algún tipo de pastillas, pegamento, una petaca, y finalmente, una navaja mariposa. Con todos esos objetos, la dejamos allí, y nos fuimos hacia el otro lado. Pero entonces, al girarnos, vimos una pequeña sombra humanoide, la cual parecía un niño no mayor de 6 años. Al acercarnos a ella, esta pegó un chillido agudo y estridente, y con todo eso, oímos el estruendo de gente levantarse. De inmediato bajamos por las escaleras corriendo, y salimos de allí. Corrimos por aproximadamente 30 minutos, y casi recorrimos 3/4 partes del camino a la casa del anfitrión. Al llegar a ella, su hermano mayor nos preguntó que dónde habíamos estado, así que nosotros le contamos, e inmediatamente él se puso pálido, y nos preguntó que qué hacíamos allí. Nosotros en ningún momento describimos los eventos que sucedieron allí, ni la sombra, pero aún así, él nos dio la descripción completa sin fallo, sobre el ruido del estruendo, y nos habló de esa misma sombra que vimos, la cual vio por última vez hace 7 años, el mismo tiempo en que él llevaba sin ir allí. Desde luego, nunca más volvimos a ese lugar, y tampoco queremos saber qué fue lo que vimos esa noche. Aunque aún así, creo que nos salvamos de algún tipo de espectro, y probablemente también, de algún drogadicto que viviese en el hospital.